Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Voces Teninas, un proyecto financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Medios que fue postulado y adjudicado a nuestro medio Teno Informado. En este espacio brindamos visibilidad al trabajo desarrollado por dirigencias, mujeres en nuestra comuna en distintos ámbitos de la vida cotidiana. Y el día de hoy vamos a abordar con una invitada lo que es el quehacer cultural en nuestra comuna, el trabajo que desarrollan tanto organizaciones como cultores, como artistas de distinta índole y artesanos principalmente. En esta oportunidad, Carmen Guzmán, que es una ex dirigente vecinal del sector de Domingo Mancilla y artesana en Pita. Pero antes de continuar, como lo hacemos para iniciar nuestro programa, vamos a mostrarles una breve encuesta que realizamos en las calles de Teno, planteando una pregunta que parece simple, pero uno puede enredarse en los conceptos. ¿Qué es para usted la cultura? ¿Qué significado tiene la cultura? Bueno, vamos a escuchar de boca de nuestros vecinos y nuestras vecinas en las calles de Teno. Corre video. Salimos a las calles de Teno para preguntar ¿qué es para la comunidad la cultura? Bueno, la cultura es lo que debemos tener todos para hacer más grande el país. Aparte de empezar por casa, tiene que empezar por las autoridades, por la comuna y por la gente. Porque aquí no hay cultura ni siquiera para botar la basura. Para mí la cultura es limpieza. Vamos a hablar de limpieza. No botar colillas de cigarro en las veredas, para eso están los basureros, bien apagadas, papeles. Mire cómo está ahí. Yo creo que falta igual, como dicen todos, más apoyo hacia la batucada, que es el punto de cultura aquí en Teno, que necesitan como más, no sé, más reconocimiento, más como mirarlo más en serio. Yo pertenezco a una cultura de batucada y entonces tengo a mi hijo ahí, pues entonces me gustaría que la gente apoyara más estas cosas porque falta esto acá en Teno. Es poco lo que hay en cultura. Niños que quieran salir adelante, niños sanos y motivados a ayudar a los demás. Acá debemos de tener unos entre 5 y 6 talleres de cueca. Curicó tiene una tremenda casa de la cultura, tiene un tremendo patio, los jóvenes de patines, ballet, baile árabe. Y nosotros acá tenemos que estarlos consiguiendo sedes. Se llevan el 80% de la basura y el otro 20% queda botado ahí. Y también es cultura eso. Eso. Muchas gracias. No sé si le sirve. Sí, de todas maneras, ya que estoy bien. Bueno, tenemos distintas versiones de qué es lo que es cultura, vinculándolo a la educación de las personas, de dónde se dispone la basura, hasta el quehacer que hacen las organizaciones culturales, como son los talleres de cueca o la batucada. Carmen Guzmán, ¿cómo está? Carmen, cuéntenos un poco sobre el sector de Domingo Mancilla, donde se inserta de manera muy arraigada el desarrollo de la artesanía en Pita. ¿Dónde está ubicado el sector de Domingo Mancilla, acá para que la gente se ubique espacialmente? Kilómetros desde la carretera hacia la cordillera. Ahí habemos muchos artesanos en Pita. Al principio, cuando ya don Domingo Mancilla trajo la pita a la comunidad, éramos 34, ahora vamos quedando como 6 o 7 artesanos, pero seguimos con el legado que nuestros padres lo inculcaron y lo sirvieron para nuestro vivir. Y también lo llevamos porque yo pienso que la tradición que tenemos en Domingo Mancilla no debe de morir. Por lo menos por mi parte quedan muchos años para que tengamos artesanía en Pita. Ya vamos la 4ª generación de mi familia y pienso seguir adelante. Mis nietos lo van llevando con mucho orgullo y yo me siento feliz. Y también he tratado de dejar el legado en las corporaciones, me he hecho clase en distintas partes para que esta tradición no muera acá en Teno. ¿Cómo llega la pita a Domingo Mancilla, acá a la comuna de Teno? Bueno, la pita llega por el abuelo de don Domingo Mancilla, ¿ya? Él fue que nos trajo a nuestros papás acá a la comuna de Teno. Nosotros tenemos una familia que venimos de Idahue
Mi papá no trabajaba la pita, pero era el tractorista que hizo las zanjas para plantar la pita y después la sacaba de los tractores y la llevaba al proceso que se le hizo para poder fabricar. Y ellos fabricaron una turbina ahí, porque no había luz en esos años, pues. Entonces hicieron una turbina del cerro bajaba el agua. Y mi cuñado, que era don Guillermo Molina, uno de los antiguos que ya no está acá, y gracias a él soy también la artesana que soy hoy día y represento a la comuna de Teno en distintos sectores. Pero yo pienso que esa artesanía la fuimos transmitiendo él, porque antes las mamás de nosotros trabajaban haciendo el choapino. Le entregaban 6 a 7 rollos que tenían que hacer en el mes. Y ellas trabajaban de casa. Entonces nosotros nacimos entre medio de los tubos, que es un telar que se fabrica puede tener 2 metros, 3 metros de largo. Entonces nosotros poníamos los tubos y ahí fuimos aprendiendo a tejer el choapino. Y así fue haciéndose lo más artesano de los hijos. Tenemos a varios artesanos que son conocidos en Piraí, que está el Claudio Aguayo, está el Molina, don Elías Zapata, que tenía un sello de excelencia, sí, que en paz descanse. Y tenemos muchos que nunca han sido nombrados en la Domingo Mancilla y siguen todavía con su legado de trabajo de pita. Como usted dice, para que esto se mantenga con vida tiene que ser traspasado de generación en generación. Y lamentablemente vemos algunos artesanos que ya están muy avanzados en edad, que no han transmitido su conocimiento. Y es bueno que a través de las organizaciones se postulen proyectos, que se generen espacios para que esto sea transmitido a otras personas y se siga generando esto. Mira, yo he tenido la oportunidad de transmitir mi conocimiento en la Corporación Cultural de acá de Teno y también a través de Rucanto. También he hecho talleres y pienso que faltan muchos más. Pero también tengo la inquietud y siempre me he preguntado que a veces somos medio egoístas para entregar nuestros legados, enseñar nuestros conocimientos. En cambio, yo seguí la tradición de mi madre y lo digo con mucho orgullo. Nunca he sentido, no tengo ese orgullo. Yo doy, para mí, que venga más gente a la casa, que aprenda mi tradición, se la entrego con mucho cariño y con mucho amor, porque a mí me podían ofrecer una profesión más. Pero yo no, yo pienso que me quedo y voy a morir como artesana de pita. Se han hecho esfuerzos por rescatar también lo que es la historia de la pita en Domingo Mancilla a través de la Universidad Católica. Entiendo también en una oportunidad se hizo un trabajo de investigación. Sí, se hizo un trabajo de investigación, pero no sé, pues quedó ahí nomás y no llegamos más, pues. Ahora estamos trabajando con Nico y Fernanda. Nicolás Inostroza. Sí, Nicolás Inostroza y Fernanda Narváez, para tener un libro, para que realmente Domingo Mancilla tenga, como te dijera, una identidad por la pita. En el día de hoy, en el sector de Domingo Mancilla, como dice, hay muchos artesanos que quizás desarrollan su artesanía, pero más de bajo perfil, por así decirlo. Y existe un registro a nivel nacional que es Chile Artesanía, ¿sí? Que posiciona a los artesanos y difunde los trabajos que hacen. Falta por hacer también ese trabajo de catastrar realmente cuántos artesanos hay en Domingo Mancilla, porque al día de hoy hay muchos de ellos no se ven. Es que mira, yo pienso que todos tenemos miedo a lo que es llevar una contabilidad. Todos tenemos miedo a dar una iniciación de actividades, porque sabemos que tenemos que pagar, ¿cierto? Tenemos que pagar contadora, varias cosas que hay que hacer, papeles para tener, como te dijera yo, para pagar puestos internos. Dicen yo vendo, pero tengo que pagar un impuesto. Entonces, pero resulta que también tenemos que pagar al gobierno, pero también tenemos muchos beneficios, que a lo mejor le falta un poco más de información para que ellos se puedan iniciar. Como tú decís, yo pienso que por eso están como escondidos, y a lo mejor si hicieran esa iniciación de actividades o tuvieran alguien que les fuera a dar esa información que les falta, yo pienso que saldrían como 8, 9, 10 artesanos más y tendríamos más fuerza para seguir adelante con la artesanía en pita en Domingo Mancilla, porque ahí sería una agrupación. Entonces, al tener una agrupación, podríamos sacar una posición jurídica. Entonces, postular a proyectos.
Yo siempre no me quedo con el pasado, siempre voy avanzando más y más. Lo mismo hice con mi artesanía. Yo fui la que innovó todo lo nuevo. Antes decía el puro chopino. Ahora hay muchas infinidades de cosas que he ido innovando. Y se ha encontrado con otros artesanos que desarrollan otro tipo de artesanía de otras comunas que les llama mucho la atención también lo que se hace con la pita acá en Teno. Sí, hay muchos artesanos como de Cauquenes, de Chanco, de distintas partes, sobre todo los de madera. Los de madera y de mimbre han ido integrando la pita en su artesanía y dicen que le queda muy lindo y ha sido un ingreso más, porque le han puesto un plus más diferente, por ejemplo, al mimbre, a la madera. Entonces, yo vendo y le vendo pita porque ellos tienen cómo justificar, porque si se trabaja con boleta, factura, es más fácil, se le abre más camino a uno, tiene más cómo vender sus productos. Y eso es lo que no entendemos muchos artesanos todavía, que la iniciación de actividades para un artesano es fundamental. Hace muy poco usted participó en un encuentro, ¿no? En la comuna de Colbún, Pañimávida, ¿no? Quinimávida. Sí. Hay varios Mávida por ahí, ¿verdad? Sí. Me confundo, pues. En Colbún, ¿en qué consistió esta reunión? ¿Cuál fue el intercambio de información que hubo también a raíz de la promulgación de una nueva ley, que es la ley de artesanía, que por mucho tiempo se estuvo peleando ahí para que se promulgara y al día de hoy ya la tenemos? ¿En qué consiste esta ley? ¿Qué es lo que se conversó ahí? ¿Se puede compartir un poco? Nosotros era no como el Día del Artesano, sino que celebramos ya de muchos años que estuvimos peleando la ley de artesanía, que la necesitábamos como artesanos, porque tú sabés que el artesano como que no lo sentíamos como muy protegido, como muy, ¿cómo te dijera yo? Usar la palabra, tomados en cuenta. Siempre fuimos los últimos. Tú te fijaste cuando fuimos al Congreso, cuando se tuvo que ir todo artesano, muchos sectores queríamos ir a pelear la artesanía ya al Congreso de Valparaíso, pero no pudimos hacer porque no podíamos, no teníamos los medios. Pero realmente yo en esta entrevista quiero felicitar a Colbún. Colbún se la jugó por todos los artesanos del Maule. Siempre tuvieron su locomoción, siempre tuvieron todo eso, y de eso se trató más la celebración del Día del Artesano. Dar las gracias a los diputados, a los senadores que lo apoyaron para poder lograr tener esta artesanía. Y también la directiva de los artesanos del Maule, que es Mónica Calquín, Roberto y Jessica, son una excelente directiva que tenemos los artesanos de la red del Maule. Y Mónica Calquín incluso ha estado en Teno apoyando en, como dice, este registro de Chile Artesanía con los artesanos que no están todavía registrados. Sí, doy gracias porque aquí en Teno se dieron a conocer, y también a ti, Matías, que tú también fuiste un pilar fundamental, que ahí está mi hija también incluido y otros socios de acá de Teno, artesanos de Teno, por el apoyo que tú le brindaste. Y Mónica siempre ha estado en los sectores que realmente la necesitan y se la juega cuando ella se pone a hacer algo a propósito de los artesanos. Conversamos al inicio sobre esta pregunta muy amplia, ¿qué es la cultura? Y surgieron muchas respuestas, algunas disímiles entre sí, pero ¿qué es para usted la cultura y qué es lo que piensa que falta por hacer para que esto se siga expandiendo en la comunidad? Mira, hay cultura de barrio que en Teno no se da mucho, lamentablemente, como en otros sectores que yo he ido, porque he viajado, la dicha de viajar a Constitución. En Constitución es una cultura de barrio muy linda, no hay nada que decir. Teno, lamentablemente no tenemos eso, pero yo pienso que eso empieza en casa. Uno le tiene que enseñar desde chico a los niños donde hay un basurero, donde se puede plantar un arbolito, todo eso. Y la cultura artesanal, yo pienso que siempre en Teno hemos sido un poco pobres para apoyar, por ejemplo, la municipalidad, las instituciones que deberían de estar más cerca de los artesanos. Siempre como que no hay recursos, no hay esto, no hay otro. Entonces pienso que ya es hora que le den un lugar más digno, más acogedor. La cultura es acogedora ya un poco, pero que tengamos un lugar fijo para que los artesanos hagamos nuestros talleres, tengamos donde recibir niños, que a mí me encanta trabajar con niños. Y eso me gustaría a mí pedirle a las autoridades de Teno, que los den un espacio. Ya lo tenemos la cultura, pero a veces se juntan grupos
porque en el mismo horario, entonces la idea es tener una piececita que sea donde digan, esta es la pieza donde van a trabajar los artesanos de Teno. Bueno, y así como cuando uno pasa por fuera de Chimbarongo, ve los letreros que dice mimbre por todas partes, acá quizás faltaría como un gesto de poner, no sé, la pita, sector de pita, algo que identifique también para alguien de afuera que está... Yo tuve la dicha de estar Matías vendiendo en Teno Sándwich, y siempre la gente que pasa por Teno Sándwich, yo me ponía en un lugarcito que me dio donde René, donde vendí como 2 años ahí. Me decían, ¿por qué Teno no se la juega como Chimbarongo? Si la pita, me dice, es de la localidad de Teno. O por último, digan Teno Pita. O sea, 2 matas de pita, Teno, en el centro. Porque la gente dice, ¿dónde compró artesanía en pita? No sabemos. Bueno, ahora se colocaron algunas matas en la plaza, ¿no? Sí, fui invitada. Toda una junta de vecinos, sí. Sí, fui invitada a eso y me sentía feliz porque por fin veía una mata de pita en la plaza de Teno, pero quedó hermosa. Carmen, ya para ir cerrando esta entrevista, ¿cuál sería su mensaje para otros artesanos para que justamente quizás comiencen a acercarse y ver todas las posibilidades de beneficios a los que pueden optar si se articulan entre sí? Yo sé que hay una organización, pero falta de repente más participación, que todos estén más unidos ahí tirando el barco. Bueno, de los artesanos de acá de Teno, que representamos a la comuna de Teno en distintos sectores a lo largo del país, no lo hemos podido todavía, como te dijera, reunir y formar nuestro grupo. Lo tuvimos antes, pero después por problemas de la presidenta no hemos tenido, y luego hemos pedido muchos proyectos para nuestro grupo, que deberíamos nosotros ya estar postulando a proyectos de nosotros y salir solos, de ir creciendo, no quedarnos ahí estancados. Porque también se requiere muchas veces apoyo en transporte para llevar las cosas a lugares. Hay muchas veces que tenemos y hay veces que no tenemos y nos tenemos que viajar por los propios medios. Pues cuando son cerca, por lo menos yo viajo con mi marido y no acudimos a la corporación. Pero cuando son eventos grandes, por ejemplo, que ahora viene el Patrimonio Vivo, que se va a realizar en Talca, que es 27-28, día jueves y viernes. Este noviembre. Sí, ahora tenemos locomoción de la corporación, pero muchas veces tú sabes que vienen las cantidades de plata para los eventos más grandes. Pero cuando nos salen chicos, tratamos de moverlos nosotros por nuestros propios medios. ¿Cómo ha sido también la sensación que usted ha tenido al transmitir un conocimiento a personas más jóvenes en estos talleres? Para mí ha sido muy, muy lindo, muy especial, muy gratificante para mí. Pero yo sabéis que me gustan más los niños. Y el anhelo mío más grande, y te lo mandé a decir al Antonio, que es enseñarle a niños o a papá que tienen niños de Antonio Morales, sí. Sociólogo que ha participado en la agrupación Rucanto. Sí. Rucanto, sí. Ese es mi anhelo para este año, para fin de año, cuando te digan vamos, yo voy. Me siento muy comprometida por eso, porque tengo 2 nietos que son con problemas, y doy gracias a la institución que tiene usted, a Rucanto, que me lo ha aceptado con mucho, y eso para mí es impagable. Y yo quiero de alguna manera ratificar el cariño que ustedes y el amor que le han entregado a mis nietos, darle la oportunidad a esos papás y a esos niños que tienen discapacidades diferentes, con lo que yo sé y con mi artesanía. Bueno, Carmen, le agradecemos enormemente esta conversación y esperamos que muchas personas la vean, la difundan, sobre todo artesanos, personas que también desarrollan algo artístico, algo cultural, para poder articularse y hacer más cosas en conjunto. Vamos a ir a una cápsula con Juan Carlos Muñoz, historiador de nuestra comuna, que nos va a hablar un poco sobre la historia de nuestra plaza a raíz de este proyecto que se generó a través de la Junta de Vecinos Barrio Norte. Bueno, a mis espaldas tengo el monumento en recuerdo de don Juan de Dios Ortúzar, que fue el principal benefactor en los tiempos de la formación de la comuna de Teno a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue mandado a construir por el Consejo Municipal en 1948, se encargó a la Escuela de Artes y Oficios,
fue ejecutado por el escultor nacional don José Perotti, que luego fue Premio Nacional de Arte, así que es una pieza de alto valor artístico. Y bueno, creo que la gente tiene una noción vaga sobre la figura de Juan de Dios Ortúzar, aunque creo que todos tienen claro que su participación, ¿cierto?, en lo que podría llamarse, entre comillas, la fundación de Teno. Pero bueno, la figura es prácticamente desconocida, se ha escrito muy poco sobre él, pero como sabemos fue un agricultor muy importante que fue propietario de varios fundos acá en Teno, entre esos el llamado Fundo La Aurora, cuyo límite sur se encontraba en el antiguo camino a Comalle, que hoy es la avenida Comalle, y que le favoreció, ¿cierto?, por la cercanía a la estación de ferrocarriles para hacer el loteo de las primeras propiedades de acá de la comuna, y quien hizo las principales donaciones de terrenos para que exista la plaza, el edificio municipal, la antigua escuela fiscal, la parroquia, el cementerio, y bueno, también ejerció algunos cargos públicos como alcalde de segundo y tercer voto y también como regidor de la comuna a principios del siglo XX. Las estatuas que están construidas en materiales como bronce, como es el caso de la de Juan de Dios Ortúzar, se debe conservar la pátina, ¿cierto?, que es este color verde que se forma sobre la superficie del monumento, porque eso es lo que permite que el monumento no se deteriore. Entonces, yo personalmente en 2 oportunidades denuncié, ¿cierto?, el pulido que han hecho del monumento, porque cada vez que esto se hace se genera un desgaste de la pátina natural que el monumento debe tener. Así que hay que tener claro de que el monumento debe tener ese color, debe mantenerse así, porque es la única forma de garantizar su preservación. Ahí estábamos con la cápsula del Minuto Cultural con Juan Carlos Muñoz, historiador de nuestra comuna. Respecto a la figura de Juan de Dios Ortúzar, efectivamente este es un monumento que en su oportunidad fue aprobado por el Consejo Municipal de la época para ser instalado en la plaza de nuestra comuna. Y para hablar sobre el quehacer del Consejo Municipal en estas materias, principalmente de cultura, tenemos a 2 concejales en ejercicio en este espacio. María José Solís, concejala. Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y Mauricio Rojas, concejal de la comuna. ¿Cómo está, Mauricio? Hola, Matías, muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, abramos un poco la discusión. En el video justamente se hablaba un poco sobre la historia de la plaza de nuestra comuna. La Junta de Vecinos Barrio Norte hace muy poco inauguró unas placas que se financiaron con recursos de la Junta de Vecinos, con aporte de muchos vecinos. ¿Qué les parece que las organizaciones también tomen realce o un papel para poder aportar a que los demás conozcan cuál es la historia en que estamos inmersos en esta comuna, María José? Mira, Matías, la verdad es que yo encuentro que es fundamental la participación de los dirigentes de la Junta de Vecinos y los vecinos en general, porque finalmente Teno es la comuna de todos y todos debemos ser partícipes. Esta en particular fue una iniciativa maravillosa en la cual pudimos aprender muchos con respecto a la fundación, por ejemplo, de nuestra plaza, de quién fue el donador en ese entonces, digamos, de todos estos terrenos que hoy se emplazan, digamos, en lo que es el municipio mismo, la plaza, qué sé yo, todo lo que está en Avenida Comalle. Y es cultura finalmente para todos quienes vivimos en Teno. Y yo creo que es importante que todos, digamos, tengamos esos conocimientos. Y esta iniciativa en particular de estas placas de los árboles creo que es algo muy bonito que hoy en día va a permitir incluso a los colegios, por ejemplo, hacer visitas didácticas, poderles incluso enseñar a los niños con respecto a la cultura de Teno a través de esta misma iniciativa de esta Junta de Vecinos Barrio Norte. Don Mauricio, el Consejo Municipal aprueba subvenciones que solicitan las distintas organizaciones. Es importante también el trabajo que se hace para que esas subvenciones que se entregan justamente satisfagan aquellos proyectos que se van presentando por parte de la organización en distintos ámbitos. Lo que ha sido, por ejemplo, subvenciones extraordinarias que se han entregado a algunas organizaciones, como el trabajo que se hace en el Consejo Municipal. Sí, sin duda, Matías. Antes que todo, quiero referirme también de manera así breve y felicitar a la organización, la Junta de Vecinos Teno Centro, por el proyecto que desarrollaron en la plaza. Que la mayoría de nuestra comunidad se entere de la función, de la importancia que tuvo Juan de Dios Ortúzar en la creación de nuestro pueblo, nuestro centro cívico, y felicitarlo además también a ellos por la iniciativa que generalmente están tratando de darle vida a nuestra plaza. Dicho esto, sí, efectivamente tenemos varios tipos de subvenciones que entrega el consejo, que propone el alcalde y el Consejo Municipal los entrega.
Generalmente estas son aprobadas y hay iniciativas de bastante buen resultado. Necesitamos que las organizaciones se enteren, se informen de cómo funciona esto. Hay distintas líneas de financiamiento, generalmente son de deporte, hay algunas que tienen otro tipo de iniciativa, pero la forma de financiarla es súper sencilla: acercarse a organizaciones sociales, pedir los requerimientos, llenar los formularios tipo que hay, y después eso pasa por consejo y generalmente son aprobados. María José, en una primera cápsula de este programa se hablaba, por ejemplo, de los clubes de cueca en nuestra comuna y que partan de repente espacios para que se desenvuelvan. Tú eres de Comaya, hay también mucha cultura, mucha tradición asociada al tema de la cueca. Y planteando también la pregunta que hice en el bloque anterior, ¿cuál es la identidad cultural de Teno? ¿A qué asociar Teno, digamos, culturalmente? O sea, yo creo que claramente Teno se asocia mucho a la cultura y las tradiciones. Tenemos a nuestros artesanos, tenemos nuestra cultura también de las tradiciones de nuestro baile nacional, tenemos el rodeo, tenemos nuestros agricultores. Es una tierra guasa, entiendo yo, por lo tanto incluye todas estas aristas que componen, digamos, nuestras tradiciones. En particular lo de la cueca, lo que me pregunta, sí, creo que siempre estamos al debe. Tenemos muchos niños, niñas, adultos con talento que lamentablemente siempre están, digamos, tratando de aprender. Tienen la voluntad, hay muchos profesores también que son maravillosos aquí en la comuna, pero siempre estamos con el problema de dónde ensayamos. Vemos de repente niños ensayando en la plaza, en sedes vecinales que los dirigentes les facilitan para que puedan ensayar. Entonces yo creo que por ahí está como el tope de tener un lugar que sea específico para, digamos, para todo, abierto a la comuna en cuanto a lo cultural. Ya sea la orquesta sinfónica, ya sea un grupo de cueca, cualquier necesidad cultural para que esto se vaya fomentando y se vaya dando en el tiempo. Porque debido a estas mismas cosas que pasan, por ejemplo, no tener un lugar, la gente también va perdiendo el interés o se va desmotivando y dice, uy, no, vamos a tener que ir allá, no sé, muy lejos a poder ensayar. Y hay gente que, por ejemplo, no sé, como veíamos en la placa anterior, una familia que tiene que venir de la hacienda de Teno, otras familias que probablemente vienen de Comaye, del Guindo. Entonces se hace más complicado por tema económico, por tema de tiempo, y eso es lo fome, porque en realidad no es que a la gente no le guste y no es que la gente no quiera, sino que no se facilita. Don Mauricio, en ese mismo aspecto del uso de los espacios, tenemos actualmente una corporación cultural, una casa de la cultura, por así decirlo, pero se está haciendo pequeña para quizás dar espacio a otras organizaciones. ¿Cuál es su visión de a dónde hay que avanzar para que estos espacios se sigan masificando? Sin duda, la corporación cultural, hay que destacar que es un espacio que se está abriendo cada vez más. Hay muchas actividades que se desarrollan, ellos están generando actividades de oferta cultural para nuestra comuna, lo que me parece fantástico. Yo creo que es imprescindible que retomemos la senda de poder reabordar el espacio de teatro para nuestra comuna. Nosotros necesitamos ese espacio cultural, necesitamos un teatro para Teno. Un teatro para Teno, necesitamos, particularmente lo que se quería hacer en el Liceo Viejo, me refiero. ¿Ya? Necesitamos que de los discursos pasemos a los hechos, necesitamos que ya se tome en serio la forma de ver en cuanto al real valor que va a costar eso. Entiendo yo lo que nos han dicho, que se proyectó un presupuesto inicialmente, no se lo adjudicaron a alguna empresa y ahora el presupuesto se disparó, pero debemos abordar ese espacio cultural, debemos llegar a la instancia de que nuestros encargados, tanto CEPLAC, empiecen a trabajar de nuevo, retomar eso y ponerle cifras, aterrizarlo y empezar a trabajar, aunque sea en un mediano plazo. Pero necesitamos más espacios culturales. Lo que decía a la concejala acá, María José Solís, efectivamente nosotros tenemos varias características como comuna en cuanto a lo cultural, nuestra forma de ser. Yo agregaría a eso, tenemos los arrieros, tenemos los calilleros, que son microculturas de sectores distintos. Los payadores también. Nosotros fuimos del Centro Nacional de la Paya. En el estadio hacían unos encuentros de payadores gigantescos. Tenemos que tratar de converger hacia eso, tratar de retomar nuestras tradiciones y además tratar de que nosotros, con toda esta microcultura, hacer una identidad propia nuestra. ¿Verdad? Comparto plenamente que somos una zona guasa, eminentemente folclórica,
pero también tenemos otras características que debemos explotar, pero también debemos obligatoriamente, y de eso las autoridades tenemos que comprometernos en generar espacios para que la cultura se pueda practicar y se pueda difundir. María José, justamente el Consejo Municipal ahora está en un periodo de discusión para aprobar el presupuesto del próximo año. Y lo conversamos un poco fuera de cámara de que es difícil muchas veces asignar recursos a una cuenta que puede quedar con no todos los recursos para satisfacer de repente alguna necesidad que surja durante el año. Y esto en cultura es bastante complejo, porque hay que tener una planificación para no quedar corto a fin de año. ¿Cómo se da esa discusión en temas de cultura específicamente para que los recursos que haya sean suficientes para cumplir con la finalidad que es promover mayor cultura en nuestra comuna? Mira, la verdad es que esto suele pasar. Se prevé, digamos, de acuerdo a los años anteriores, se hace como un presupuesto de acuerdo a lo que se vivió en el año, las necesidades que se tuvo, pero en muchas ocasiones no se prevé, digamos, de las necesidades nuevas que puedan surgir. No sé, por ejemplo, una iniciativa que el próximo año la Batucada quiere hacer tal cosa. Y no tenemos presupuesto como para poder apoyar esa iniciativa debido a que no lo dejamos en el presupuesto de cultura, porque son muy enmarcadas las cosas que van. Entonces, finalmente después ya tienen que partir las modificaciones presupuestarias, el apoyo municipal, digamos, para poder suplir esas necesidades y que muchas veces no es posible. Tú también estás concejal, eres consciente, digamos, de que los dineros de repente uno los quiere a lo mejor incluso repartir de otra manera, pero siempre se prioriza y lamentablemente la cultura no es prioridad. Don Mauricio, referente a este tema, se ha hablado mucho de que se necesita que las organizaciones aprovechen los recursos externos que pueden estar disponibles para poder acceder justamente a estos fondos. Cuando quizás desde el municipio no hay suficientes recursos para entregar una subvención, si lo hay desde el gobierno regional para que puedan acceder a algún proyecto. Falta masificar más la información, difundir estas fuentes de financiamiento, asesorar más a las organizaciones para que accedan a estos recursos. Sí, antes de referirme a eso, comparto lo que dice la concejal. Desafortunadamente los presupuestos son escasos, pero yo creo que hay que optimizar los presupuestos. Yo no comparto, por ejemplo, de hecho lo hice sentir en su momento, que yo no comparto que la corporación cultural contrate a humoristas con dinero propio. Yo no sé cómo lo manejan. Creo yo que el presupuesto de la corporación cultural tiene que estar dedicado exclusivamente a actividades culturales. Eso tiene que dejarlo definido el gerente, que es quien le hace la propuesta de presupuesto al alcalde, y el alcalde, desafortunadamente, como en otros años, también se hizo un recorte a la propuesta, al dinero a saldo inicial que propuso el gerente, lo que es una muy mala noticia. Claro, referente a lo que dice usted, efectivamente hay muchos fondos fondos del gobierno regional a los que se puede postular, particularmente en cultura, fondos que irónicamente un porcentaje muy grande quedan ahí porque las organizaciones no postulan. Necesitamos que se apoye a las organizaciones, tal como se hace en seguridad, tal como se hace en deporte. Los encargados de deporte ayudan mucho a sus instituciones a postular. El encargado de seguridad ha tenido un trabajo fantástico con cámaras y diversos tipos de esta iniciativa. Entonces necesitamos que desde la Corporación Cultural, y esto es algo que yo se lo he mencionado, don Carlos, ellos tengan un equipo que aglutine a las organizaciones, las invite y les señale el camino y les diga, ¿sabe? Tenemos estos fondos, postulen a esto. Porque como decía, esos fondos quedan porque la mayoría de gente no postula. Entonces ahí tenemos una vía de financiamiento que las organizaciones deben tratar de buscar. Pero para precisar, me parece que fue con recurso municipal que se pagó a Checopete. Pero fue otro número artístico, me parece, de fulanito. Se pagó con recursos de la corporación. Un monto bastante considerable. María José, referente a estas postulaciones al gobierno regional, lamentablemente este año, de las organizaciones que postularon, aún habiendo subsanado observaciones, no se asignó ningún recurso para Teno por esa vía, ningún proyecto adjudicado. Y hemos hecho esta consulta con varias personas. O sea, ¿qué es lo que puede estar pasando que quizás ya no es atractivo para el gobierno regional financiar iniciativas culturales por esa vía? Mira, la verdad es que he estado muy de cerca viendo todo este tema y la verdad es que la respuesta es que simplemente cambiaron varias normativas dentro de las postulaciones. No es que no haya interés de parte del gobierno regional.
los dineros están, supuestados, para ser gastados, pero el tema es que, según ellos, cambió la normativa. Ahora, yo personalmente pedí que viniera alguien del gobierno regional a Teno para poder aclarar, dichas situaciones en una mesa de trabajo con el consejo, con el alcalde, en el cual se pueda explicar, porque hay muchas divagaciones con respecto a esto, de que el gobernador, que el cambio de gobernador, que no quieren dar presupuesto, que el cambio de normativa, pero para que quede bien claro con las personas que son los encargados, en este caso de deporte, cultura, de seguridad, poder hacer esta mesa de trabajo para que en un futuro no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Si bien ya está tirado todo, porque finalmente el de seguridad también ya está cerrado, está ahora subsanando observaciones, pero para aprender, del error de este nuevo actual, gobierno de Pedro Pablo Álvarez Salamanca, que es el actual gobernador, de que el próximo año, no nos vuelva a ocurrir lo mismo. Ahora, yo encuentro que tiene razón aquí don Mauricio, que hace falta, el apoyo de parte de las organizaciones, de los gerentes de las corporaciones, a que ellos puedan, difundir cuándo son las creaciones de estos proyectos y también apoyar a las organizaciones. Don Mauricio, ¿qué opina usted respecto de este tema? Sí, sin duda, es importante sacar lecciones, ¿no? Yo siempre lo digo, desafortunadamente tuvimos malos resultados en postulaciones de las distintas corporaciones, entonces yo creo que hay que hacer un análisis de aquello que desafortunadamente aún no se ha hecho. Necesitamos saber identificar en qué fallamos, porque algo hicimos mal, eso es evidente. En el tema de deportes también ocurrió algo. Entonces necesitamos hacer el diagnóstico y en base a eso tratar de buscar la solución. Lo que dice la concejala también es importante, que ojalá vengan los organismos del gobierno regional a contarnos si es que hay una nueva mirada, una forma de evaluar, cosa que yo no creo, porque cuando yo hice las consultas se nos dijo no, lo que se solicita está todas las bases. Eso es, está todas las bases, entonces los dirigentes o las personas que están haciendo proyectos que se remitan a eso. Pero claramente al revisar los resultados nos dimos cuenta que algunas organizaciones, teniendo las mismas observaciones, no fueron evaluadas de misma manera. Entonces yo creo que es importante reforzar que la Corporación Cultural entregue información y ayuda a las organizaciones, y que si podemos traer a los encargados de revisión de los proyectos, que nos digan esta es la forma en que se van a empezar a evaluar de ahora en adelante. Yo pienso que deberíamos mejorar los resultados que tuvimos de las postulaciones anteriores. Esta es una consulta para los dos, y entiendo que también están al tanto de las dificultades que ha tenido una agrupación del sector de Comalle, que se llama Memorias de Comalle, porque en principio ellos habilitaron una biblioteca comunitaria en dependencias del actual CEFAM de Comalle, una dependencia anexa, pero está dentro del mismo terreno. Y ellos están solicitando que desde el municipio se les pueda ceder esta dependencia para ellos mejorarla, postular proyectos de infraestructura, entre otras cosas más. ¿Qué es lo que ustedes han podido palpar respecto a esta problemática? ¿Cuál es la solicitud puntual que se está haciendo para beneficiar el crecimiento, de esta agrupación, que también se hizo conocida por hacer lectura a personas postradas, adultos mayores, ha tenido esa mirada de salud mental también, para promover la lectura y la cultura? Sí, mira, la verdad es que yo creo que esta es una iniciativa maravillosa que comenzó, con muy poquitas personas, creo que eran 3. Y finalmente la lectura de postrado, algo que yo sinceramente nunca había visto en ninguna comuna. El beneficio, la gratitud, de las personas que visitaban era incomparable, el de los abuelitos, porque luego empezaron a también, dar lectura a personas, adultos mayores solos también. Entonces eso, el más que sea pagado no es la gratitud que ellos sienten, la gratificación de las personas que van a leer, en este caso las personas que dan lectura a los adultos mayores. Y la verdad es que el espacio, la biblioteca en sí es muy pequeñita, pero hoy en día tú vas, está llena de libros a medida que los mismos vecinos o personas, han ido cooperando, pero claramente está el problema, la piedra de toque, del lugar. Si bien se han hecho limpieza, se ha hecho apoyo con respecto a eso, se ha solicitado el comodato, pero está el problema de que choca con el Departamento de Salud, en el sentido de que al final está lo que es la Posta Vieja, lo que es el CEFAM, y como ustedes bien saben, eso es todo un paño, un rol. Por lo tanto, para poder, no sé si subdividir, ese espacio en un comodato estaba el problema.
Sé que lo fueron a solicitar, sé que hablaron con el alcalde, con el director y la verdad es que no le fue muy bien, entonces pensábamos a lo mejor en otro lugar. En ese momento yo le sugerí el cuartel viejo, porque ahora tenemos un cuartel nuevo de bomberos, pero también está el problema es que en ese cuartel viejo está la antena de bomberos, entonces habría que entrar a cambiar esa antena y eso ya es una cantidad de dinero. A la vez también hay guardado material, maquinaria, entonces ahí estaba como el problema. Yo sinceramente espero que se pueda solucionar y de lo contrario que exista a lo mejor alguna persona o algún espacio que se pueda generar para ellos, porque creo que es una agrupación maravillosa y que creo que tiene muchas posibilidades de crecer. Mauricio, ¿usted se ha reunido con esta agrupación? Sí, yo he estado varias veces con ellos. Destaco la labor que han hecho ellos, eso, la cultura en beneficio directo de los vecinos, la lectura a los postrados y varias otras iniciativas. También hacer mención chiquitita al concurso literario que hicieron. Yo lo hallé fantástico, cuentos muy bonitos, el concurso de narraciones que también es fue muy lindo. Y referirme a lo que nos consulta Matías, yo he estado conversando con ellos, tenemos un problema que la primera respuesta que se les dio es que no se podía destinar un terreno cuando solicitamos el comodato que no fuera, cuyo fin no fuera el mismo de la salud. Pero irónicamente la biblioteca nació apoyando un programa de salud mental. Fue visada por el Ministerio de Salud, entonces es irónico que se esté haciendo esta contradicción. Se están haciendo otro tipo de gestiones, estamos viendo la manera de respaldar la solicitud. De hecho se van a hacer un par de informes que se van a entregar a la municipalidad. Esto lo conversamos con el señor alcalde, la asesora legal también fue planteado este tema. Algunos representantes del grupo Memoria conversaron con el director de salud y creo yo que es probable que se dé un giro favorable para entregarle como dato a esta agrupación, cuyo rol, aparte de difundir la cultura, ha sido un beneficio tremendo para los vecinos. Y destacar algo que nos dimos cuenta, yo no tenía idea cuando se inauguró dicha biblioteca. Lleva el nombre de don Carlos Solís. Don Carlos Solís. Don Carlos Solís es una persona que no sabe leer, pero por lo que no sabía porque falleció, que no sabía. Pero cuando en su momento fue una de las personas que más luchó por que se instalara esa biblioteca, que se implementara esa biblioteca. Entonces eso demuestra la importancia que tiene ese espacio y ojalá particularmente desde el director de salud se tome en cuenta los informes que se van a entregar, los respaldos para hacer esta solicitud y se llegue a buen término entregándole este espacio a la agrupación. Y es que en realidad este espacio nació primeramente como un lugar de conversación, como un lugar de memorias, justamente de ir a conversar sobre historia de los abuelos de los abuelos de los abuelos. Participaba, por ejemplo, don Félix, que sigue participando, sí. Félix Garrido, un hombre muy culto por lo demás, y así mucha gente de Comalle, que la señora Elena, la señora Yaquetín, la señora Seferina, y que finalmente todos entre ellos iban sumando historias de personas conocidas de Comalle y que finalmente fue siendo un grupo, digamos, de amistad, de apoyo, y que luego se fueron dando las cosas y se generó, digamos, este proyecto también con apoyo de Pablo Rojas del CEFAM, de Purísima también, y que finalmente, mira, es lo que lograron. Mencionaste ya varias mujeres que participan en la agrupación. Justamente este espacio es para visibilizar el trabajo de mujeres dirigentes en distintas organizaciones. Ya se nos está acabando el tiempo, pero en breves segundos, ¿qué piensan ustedes que hay que hacer para seguir fomentando la participación de las mujeres en las organizaciones? Mauricio y María José. Sí, antes que todo comentar que según mi apreciación alrededor del 80-85% de la dirigencia en nuestras organizaciones son mujeres. Eso lo hemos visto, afortunadamente es así. El nivel de compromiso que las mujeres le ponen a las causas que ellas toman es absoluto y total. Fomentar cómo fomentamos que se acerquen más mujeres a la dirigencia. Yo creo que los ejemplos están, cada vez se suman más. Ojo, la junta de vecinos que son más exitosas, que ponen, entre comillas digo exitosas, que ponen su foco en traer iniciativas que vayan en el fondo, en el directo beneficio a las comunidades, están dirigidas por mujeres. Así que ojalá siga creciendo la cantidad de mujeres. No somos poquitos los hombres que hay dirigentes, no
poquísimo, así que nada, yo agradecer la labor que desarrollan las mujeres dirigentes particularmente. María José. Sí, la verdad es que yo orgullosa como mujer de que seamos las mujeres las que la llevamos. Creo que eso se fundamenta también con la paciencia. Las mujeres somos muy pacientes y luego en buscar, digamos, que no nos cierran una puerta aquí, buscar otra por acá y otra por allá y otra por allá. Yo creo que también es un poco eso de persistir, perseverar en el tiempo y tratar de buscar soluciones. Ahora, yo hago la invitación a los hombres a que se motiven, a que participen. Es muy necesario tener a los hombres dentro de nuestras organizaciones. Hay organizaciones en las cuales hay hombres que por ahí. Pero es necesario que se sumen más, porque siempre es necesario tener a los hombres a nuestro lado para que nos apoyen y juntos obviamente vamos a lograr mucho más. Bueno, le agradecemos por estar en este programa, mayor participación, mayor espacio, ese ha sido el mensaje. Nosotros por nuestra parte nos despedimos de este segundo programa y las invitamos a estar atentos a las próximas semanas con mayores entrevistas, con mayores programas de Voces Teninas, este espacio financiado por el Ministerio Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Medios. Que estén bien.